Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a comenzar un domingo más, una mañana más, dando gracias por la oportunidad del estudio, de las reflexiones, por la oportunidad del aprendizaje. Sabemos, Señor, que somos personas viciosas. Sabemos que seguimos todavía caminando en un camino equivocado, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a reconocer todas esas manchas negras en nuestro corazón que cada vez nos alejan más de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer todo aquello que necesitamos trabajar, todo aquello que no nos permite seguir en el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestros malos hábitos, nuestros vicios, malos comportamientos, pensamientos negativos. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos desencarnados que se encuentran en la misma situación que nosotros, lidiando con situaciones difíciles, tal vez llegando al mundo espiritual sin reconocer dónde están, con los ojos cerrados. Te pedimos, Padre, por todos nuestros seres queridos que se encuentran en ese camino, lejos de ti, negados, con ojos y con oídos cerrados. Pedimos, Señor, para que este pensamiento, esta oración y este estudio pueda llegar hacia ellos en forma de intuición, como un consejo, una palabra amiga. Te pedimos, Padre, por todas las personas que se cruzan a nuestro camino, que vienen a enseñarnos algo, o tal vez escuchar alguna palabra de aliento de nuestra parte. Ayúdanos, Señor, a ser buenos portavoz de tu doctrina. Gracias, queridos benefactores, por estar hoy con nosotros, por acompañarnos en nuestra lucha diaria, por intuirnos hacia el bien, por acompañarnos en nuestros fracasos. Te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, que bendigas este día, que bendigas a todos aquellos que están luchando con problemas de vicios, morales. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar esta doctrina maravillosa, por la oportunidad de abrirnos los ojos hacia una nueva verdad. Bendice nuestro estudio, nuestros hogares, a todos aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero que más adelante podrán escucharlo. Quédate con nosotros, Divino Maestro, ilumina nuestras vidas, nuestros caminos, ilumina nuestras ganas de cambiar, nuestro pequeño esfuerzo. Quédate con nosotros hoy y siempre, Señor. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Karen. Vamos a compartir el texto. Puedes comenzarla ahorita, por favor. Evangelio en el Hogar. Centro Espírita Chico Javier, 14 de septiembre 2025, estudio 191. Copartícipes en el vicio. Es bien conocido entre los espiritistas fieles a sus principios que todos los hombres son médiums, o al menos poseen la posibilidad de dejarse influenciar por individualidades invisibles, ya sean ilustradas, mediocres o inferiores. Sin embargo, también se sabrá que la individualidad humana se dejará invadir más fácilmente por las últimas que por las primeras.
los múltiples casos y diversos tipos de obsesión, este flagelo que asola el planeta donde se reencarnan grandes criminales, grandes culpables y personas viciosas, reunidos para las necesarias reparaciones del pasado y el progreso que de ello se deriva. Los hechos complejos reportados en las noticias macabras, donde abundan todas las formas de delincuencia e insultos a la armonía de la sociedad, el crimen y la desesperación incesante, a menudo han tenido su origen en la influencia de los seres invisibles sobre las puertas mediúmnicas ignoradas o rechazadas del delincuente. Pues no olvidemos que se trata de las fuerzas tan naturales en la especie humana como cualquiera de los cinco sentidos que componen esa misma personalidad humana. Doctor Becerro de Meneses, psicografía de Ivonne do Amaral Pereira, libro Dramas de la Obsesión. Copartícipes en el vicio. En el libro, en los dominios de la mediumnidad, el agente Aulus, André Luis e Hilario observaban una casa nocturna, donde se reunían fumadores y bebedores veteranos. Las emanaciones negativas que saturaban el ambiente producían malestar en los tres observadores espirituales. Junto a fumadores y bebedores veteranos, espíritus desencarnados de triste figura se mantenían expectantes. Algunos absorbían las bocanadas del humo que eran arrojadas al aire, aún tibias por el calor de los pulmones que las expulsaban, encontrando en esto alegría y placer. Otros aspiraban el aliento de alcohólicos veteranos. Aulus explicó que los desencarnados que se apegan con desvarío a las sensaciones de la experiencia física los lleva a convivir con nuestros amigos terrestres temporalmente desequilibrados por las desagradables costumbres que los dominan. Estos compañeros nuestros situaron su mente en los apetitos más bajos del mundo, alimentándose con un tipo de emociones que los coloca en las cercanías de la animalidad. En la tierra, prefieren el culto a las satisfacciones poco dignas. Como cada alma recibe de la vida de conformidad con aquello que da, no encuentran interés sino en los lugares donde pueden nutrir las ilusiones que les son peculiares. Temían la verdad. Era como la lechuza que huye de la luz. ¿Cómo se transformarán esas almas? Aulus respondió que hay miles de procesos de reajuste en el universo infinito, mediante los cuales se cumplen los designios del Señor. Llámense aflicción, desencanto, cansancio, tedio, sufrimiento, cárcel. ¿Cómo será la prisión regeneradora? Preguntó Hilario. Aulus explicó. Hay dolorosas reencarnaciones que significan una tremenda lucha expiatoria para las almas aficionadas al vicio. Tenemos, por ejemplo, el mongolismo, la hidrocefalia, la parálisis, la ceguera, la epilepsia secundaria, el idiotismo, la deformación del cuerpo desde el nacimiento y muchos otros recursos que, aunque angustiosos, son necesarios, puesto que actúan en beneficio de la mente desequilibrada desde la cuna, en plena etapa infantil. En la mayoría de las veces, semejantes procesos de cura brindan buenos resultados, dado su carácter de pruebas coactivas. Puedes continuar, Eli, por favor. Sí, Aulos resaltó aunque era posible la recuperación de aquellos espíritus por la renovación mental, contribuyendo al consecuente mejoramiento de los encarnados, pero para ello precisarían de un esfuerzo heroico. Observando a los bebedores cuyos vasos eran disfrutados también por sus compartícipes invisibles, Hilario hizo una observación y una pregunta. Ayer visitamos un templo en el que desencarnados en sufrimiento se expresaban por intermedio de hermanos necesitados de auxilio, y allí estudiamos algo sobre la mediunidad. Aquí vemos a entidades viciosas valiéndose de personas con las que son afines y están en una perfecta comunión de fuerzas inferiores. Aquí, tanto como allí, ¿será correcto identificar a la mediunidad en plena acción?
Aulos confirmó, sin ninguna duda, los recursos psíquicos en tal o cual grado de desarrollo son peculiares a todos, tanto como el medio de locomoción o como la facultad de respirar, constituyendo fuerzas que el espíritu encarnado o desencarnado puede emplear para el bien o para el mal de sí mismo. Ser medium no quiere decir que el alma sea favorecida con privilegios o conquistas hechas. Muchas veces es dado encontrar a personas altamente favorecidas con el don de la mediunidad, pero dominadas, subyugadas por entidades sombrías o delincuentes con las cuales son sumamente afines, sirviendo al escándalo y a la perturbación en vez de cooperar con la prolongación del bien. Y concluyó, por esto, propagación del bien. Y concluyó, por esto es que no basta la mediunidad para concretizar los servicios que nos corresponden. Precisamos de la doctrina del espiritismo, del cristianismo puro, a fin de controlar la energía mediúnica y disponerla a favor del perfeccionamiento espiritual a través de la fe religiosa, tal como controlamos la electricidad en beneficio del confort humano. En el libro En el mundo mayor, Calderaro explica por qué los alcohólicos veteranos tienen visiones extrañas de cobras, murciélagos y otros bichos. En el caso en el cual prestaba asistencia al encarnado bajo el efecto del alcohol, se mantenía parcialmente desligado del cuerpo físico y así de esta forma tuvo una mayor identificación con las cuatro entidades que lo vampirizaban. Estas tenían la mente invadida por visiones terribles del más allá de la tumba, que habían atravesado como alcohólicos. Estudiando este tema de las fuerzas viciadas, la forma como los socios de Claudio actuaran sobre él, recordándonos un pasaje que consta en otro libro muy importante de la serie, Liberación. En él hay una indicación del instructor Gubbio en cuanto al modo de actuar de los espíritus inferiores. El espíritu encarnado sufre la influencia inferior a través de las regiones del sexo y del estómago. Recibe los estímulos superiores, aún procedentes de almas no sublimadas, a través del corazón y del cerebro. Aparte de esta información importante, nos gustaría resaltar que los drogadictos no deben ser tratados, principalmente como obsesados. Una de las luchas de los profesionales de la salud que actúan en esta área es de concienciar al viciado en drogas o alcohol, o al dependiente químico, que necesita tratarse el programa de desintoxicación, la psicoterapia, el programa de los 10 pasos y otros más indicados en cada caso. Es claro que el tratamiento espiritual en la etapa del mantenimiento del tratamiento puede ser hecho desde que el interesado tome conciencia de su necesidad de cambiar y no descarte su responsabilidad atribuyendo su dolencia a la influencia de los desencarnados. Aunque reconocemos los diversos grados de coparticipación, somos llevados a considerar con el estudio de la obra de André Luis que el espíritu del encarnado tiene un papel preponderante en este tipo de ligadura viciosa. Hay en estos casos una comunión de fuerzas negativas y como ya afirmamos en el inicio, muchas veces queda difícil determinar la línea divisoria entre la obsesión anímica y la espírita. Marlene, nombre, libro, La obsesión y sus máscaras. Perdón, me equivoqué, es Marlene Nobre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karen, por la oración. Gracias, Laurita, y gracias, Eli, por la lectura. Gracias a todos por la presencia. Sean todos bienvenidos. El tema de la obsesión espiritual es siempre un tema que es
fascinante que trae siempre muchos interrogantes. La obsesión espiritual, como nos enseña la doctrina espírita, es la influencia persistente y negativa que ciertos espíritus inferiores ejercen sobre una persona con el propósito de dominarla. Pero para que esta influencia se establezca, es fundamental que exista una sintonía vibratoria entre el obsesor y el obsedado. Y esta conexión se crea a través de patrones vibracionales bajos, es decir, de sentimientos y acciones negativas que reflejan la imperfección moral de ambos, ya sea el encarnado o del desencarnado. Como ya hemos estudiado, en muchos casos, el proceso obsesivo surge como una consecuencia de deudas del pasado, ¿no? Espíritus a quienes perjudicamos en otras existencias que regresan buscando cobrar ese mal. No obstante, y que es el caso de nuestro texto de hoy, la obsesión también se manifiesta a través de vicios, tanto vicios físicos como morales, que lo que van a hacer es que van a abrir las puertas a estas influencias negativas. Entonces, debemos recordar que todos tenemos sensibilidad en mayor o menor grado, que lo sintamos o no, pero todos estamos sujetos a influencias espirituales, ya sean superiores o inferiores. Que lo crean o no, todos estamos propensos, todos vivimos estas influencias espirituales y por ley de afinidad atraemos espíritus que vibran en la misma frecuencia que nosotros. Ahora, es importante hacer una distinción porque existen varios matices. Una persona puede tener un vicio, como fumar, beber, comer de más, y aún así ser una persona de bien, una persona caritativa, amorosa con su prójimo, que cumple con sus deberes, que estudia, que hace el esfuerzo por ser mejor cada día, que ayuda, ¿no? Un verdadero cristiano. ¿A quién le hace mal realmente? A sí misma. ¿Esta persona estará llena de obsesores? No necesariamente. ¿Por qué? Porque no abre la puerta a la inferioridad moral. Tiene un vicio material, sí, pero no cultiva la miseria del alma. Solo vamos a tratar de entender esta parte. Ahora, esta persona tendrá dificultad en el mundo espiritual después del desencarne, sí, porque sentirá la necesidad de fumar, de beber, de comer, ¿no? De más, la gula. Tendrá dificultad para adaptarse a la vida espiritual. Incluso esta persona podría ella misma ser un vampiro espiritual de alguien más porque estaría buscando estas sensaciones, estaría buscando las emanaciones de estas sustancias. Entonces, el problema no radica únicamente en el acto en sí aislado, vamos a decir, sino en la inferioridad moral que lo sustenta, ¿no? Los vicios sí representan un punto de conexión con la obsesión y el vampirismo. Eso es claro, cualquier vicio. Pero lo que realmente atrae a los obsesores es el apego a la miseria espiritual, es la indulgencia en las bajas pasiones, es la identificación con los patrones destructivos. De ahí la importancia de tomar conciencia sobre nuestra propia inferioridad. Los espíritus obsesores van a ir a buscar a aquellos que están disponibles, aquellos que están cultivando estas costumbres, haciendo de la vida solamente eso, ¿no? Aquellos que prefieren el culto a las satisfacciones poco dignas, como nos dice el texto. Jesús nos enseñó que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino aquello que sale de ella, o sea, lo que viene del corazón. La verdadera impureza nace de nuestras intenciones y de nuestros defectos morales. Los vicios, sean físicos, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, las drogas, la gula, el sexo desequilibrado, o que sean los vicios morales como el egoísmo, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera, son un gran problema. Sí, los vicios son un gran problema
y son señal de que algo dentro de nosotros necesita ser trabajado, necesita ser transformado, mejorado, sanado, superado, etcétera, etcétera. Entonces, el verdadero riesgo no solo está en el vicio, hay un riesgo muy grande, pero también en la inferioridad del alma que lo alimenta. Entonces, hay que entender que todo lo que nos liga a la materia, a nuestras inferioridades, donde hay miseria moral, hay una puerta abierta a la obsesión. Hay una puerta abierta a que seamos prisioneros de nosotros mismos. Hay esta posibilidad bien grande de que otros espíritus desencarnados empeoren la situación. Entonces, los vicios combinados con la inferioridad moral, ahí ya tenemos un gran problema. Ahora, donde hay conciencia, donde hay esfuerzo por mejorar, donde hay dedicación al bien, aunque haya una imperfección o que existan imperfecciones, también hay protección, también hay camino hacia la ayuda, también hay mejoría. Entonces, es un poco así como entender que hay varios niveles, pero el vicio, sí, cualquiera que sea, es un problema. Pero más problema aún es que sea ligado a nuestra inferioridad moral. No sé si quedó medio clara la cosa, pero No, sí, es importante esa distinción, ¿no? Porque los obsesores buscan aquellos que están disponibles, básicamente, aquellos que facilitan y alimentan esas conexiones. Como si vemos en el texto, lo ilustra de manera clara. La escena que se describe no ocurrió en cualquier lugar, ocurre en un bar, en una casa nocturna. Entonces son lugares que son propicios a donde las personas van voluntariamente en búsqueda de satisfacer estas inferioridades morales, en busca de estos vicios que los dominan. Como el texto dice, son compañeros que situaron su mente en los apetitos más bajos del mundo. Entonces van a buscar lo mismo. Entonces ahí se establece un mecanismo como que de doble vía, a una verdadera coparticipación, una comunión de fuerzas entre encarnados y desencarnados. Los unos buscan el placer efímero, los encarnados van a buscar esos placeres, y los otros, los desencarnados, buscan a revivir las sensaciones que ya no pueden a experimentar por sí mismos. Entonces se alimentan mutuamente en un ciclo de dependencia y degradación. Y las consecuencias van más allá de lo inmediato, desde el inmediato de ese momento. El texto nos advierte sobre la dificultad para distinguir en lo que es la obsesión propiamente espiritual, como dijo Yuri, y lo que es autoobsesión. Es decir, cuando nosotros mismos nos encadenamos a nuestros propios patrones y deseos inferiores. Y muchas veces las dos se mezclan. Al final de cuentas no sabemos cuál es cuál. Pero lo que sí hay un punto crucial es que las almas que durante su vida encarnada se alimentaron de esas pasiones y esos vicios, ¿ah? Al desencarnar, ¿qué van a hacer? Van a buscar lo mismo. Esta mañana estaba pensando yo no sé en México, pero acá en América del Norte, es como que si todo el mundo vive de lunes a viernes para el fin de semana. O sea, de lunes a viernes la gente trabaja, permanece tranquila, pero el fin de semana ahí sí se vive en grande. No se espera ese momento específicamente. Y cuando uno es joven, por ejemplo, va a un antro, una discoteca, y ahí sí es un desequilibrio total. Y cuando uno crece más, ya son las reuniones familiares, donde uno son excesos de comida y de alcohol. Y cuando uno desencarna, ¿qué va a buscar en realidad? Lo que a uno le gusta. Uno va a tender en volver a esos lugares, lo que donde te satisface, sí, pues sí. pido. Entonces uno va a tender si es en la familia, va a volver a esos fines de semana en familia, donde están esos descontroles de bebida, de esto y de lo otro. Entonces esas almas siguen atrapadas en los mismos deseos, en las mismas necesidades no superadas, y se convierten a veces en vampiros espirituales también.
que buscan incansablemente satisfacer esas adicciones a través de aquellos que ahora en la tierra mantienen esos mismos hábitos. Entonces, muchas veces no son espíritus, supongamos familiares nuestros, ¿no? No son espíritus que eligen hacer el mal por placer. Son almas enfermas que vuelven a los mismos vicios. Entonces, sí, como Yuri dijo, se pueden convertir en vampiros espirituales, no por mal, por necesidad, a seguir con ese vicio. Entonces, y es lamentable porque a veces esas almas acaban atrayendo consigo, arrastrando consigo personas, ¿no? A los vicios por falta de control y de conciencia. Entonces, pensaba esta mañana, los espíritus que desencarnan, que vuelven, ¿no? A las familias, por ejemplo, a seguir esos vicios, los más jóvenes que empiezan esos mismos hábitos. Entonces se acaba haciendo un círculo vicioso a través del vicio, ¿no? Que las almas desencarnan y vuelven y es algo que no acaba nunca. Hasta que alguien diga, no, acá rompo el ciclo ese. Entonces, bueno, gente, vamos a abrir la palabra para comentarios, preguntas. Puntos de vista. Sí, Karen nos compartió una imagen que me gustaría compartirla que hace igual pensar bastante. A ver, Karen, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, esa imagen la busqué como con ayuda de la inteligencia artificial, porque digamos que en algún momento de mi vida así me sentía. O sea, cuando yo tomaba, recuerdo que pues ya se me había despertado un poquito la mediumidad, pero pues la verdad yo seguía con mi estilo de vida pues anterior, el viejo yo. Y recuerdo que fue cumpleaños de una amiga y fuimos a un bar y yo estaba tomando súper leve, así como que dije, solo una copa y ya, pero en el momento al tomar, así empecé a sentir como alrededor, como una tristeza, una angustia, una desolación, así me empecé a sentir tan mal que me fui al baño a vomitar en ese momento, así, y hasta me dijeron como, ¿qué onda? O sea, ya te pegó, ok, yo no, es que me estoy sintiendo súper, súper mal. Y, y bueno, ya Yuri me había explicado un poquito, pero obviamente yo era muy necia y aferrada. Y la verdad sí me costó un poquito como desligarme del estilo de vida que yo tenía, ¿no? De salir justamente, como dice Sebas, todos los fines de semana, de fiestas, de reuniones sociales, todo eso. Pero recuerdo que esa sensación de empezar a sentir como a los hermanos que estaban alrededor de mí, sentir pues también sus pensamientos, o sea, llegaban de repente pensamientos así como que súper, súper extraños, ¿no? Así. Y creo que esta imagen puede como representar un poquito lo que explicaba Yuri, como muchas veces nuestros hermanos que siguen pegados tal vez a ciertos vicios, sobre todo pues al alcohol, al cigarro, a las drogas. Ellos se alimentan de nosotros, ¿no? Me parece que es como del ectoplasma o de lo que expedimos, no sé, ahí me corrigen si estoy mal, pero como esa sensación que nosotros sentimos, ellos como que se pegan a nosotros para poder sentirla también a través de nosotros, ¿no? Entonces es una especie de parasitismo, este, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que consumimos los está alimentando a ellos en realidad, ¿no? Muchas veces son ellos también los que nos están pidiendo esa sustancia o ese trago o no sé, ¿no? Entonces como que quería compartir esta imagen así como para darnos un poquito esa idea, pero, pero bueno, también quería hablar un poco sobre cómo somos pues todos somos viciosos, ¿no? Todos tenemos un vicio. Yo, por ejemplo, ahorita mientras daba la introducción, yo pensaba en mi adicción al azúcar. Y es algo bien difícil, la verdad es súper difícil porque
es algo tan socialmente aceptable, o sea, así como el alcohol o como el cigarro, pero el azúcar es algo que le regalas a alguien, ¿no? Un postrecito, un panecito, lo que sea, pero es algo bien, bien, bien difícil. En mi familia pues ha habido mucha diabetes, ¿no? Mis abuelos, pero yo siendo consciente de eso, me ha costado demasiado, ¿no? La verdad, de dejar el azúcar, digamos que dejé un vicio por otro. este, sí dejé el alcohol y dejé como de salir y todo, pero mi problema es el alimento, la comida. O sea, ahorita estamos mi mamá y yo aquí, pues yo, por mi cuestión de salud no estoy trabajando, entonces todo el tiempo estoy viendo recetas y le digo, ma, hay que hacer esto, hay que cocinar esto, y todo el tiempo estoy cocinando y todo el tiempo, porque la verdad digo, bueno, me quiero mantener ocupada, me pongo a leer, pero en mis ratos libres me gusta cocinar. Y, y nada más estoy viendo recetas, pero me dice mi mamá, es que solo queremos estar comiendo. Y ahorita que hablaban de esto, dije, es que sí está bien difícil, la verdad. O sea, yo me pongo a pensar cómo será cuando llegue del otro lado y me levante así de la nada y mi café, ¿no? Lo primero que voy a querer, así, mi café, mi café. Entonces, todos somos seres viciosos. Podemos pensar que, ay, ya estamos del otro lado porque no tomamos o no fumamos o no consumimos drogas, pero en realidad pues hay mucho, o sea, el hecho de querer constantemente algo, ahí es un foquito rojo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me hace reflexionar muchísimo sobre eso. Obviamente, pues también están los vicios morales, ¿no? Que igual, pues he ido trabajando poco a poco, ahí voy. Obviamente de repente caigo en ciertas cosas, pero como que intento ahí poner atención. Pero pues sí, mi problema ahí con el dulcito, la comida, el panecito, ese sí es otro tema, ¿no? Se me hace un tema súper importante, pero al ratito regreso con otro comentario. Gracias. Gracias. Gracias, Karen. Sí, tocaste varios puntos importantes. Vamos a pasar a Linda y después a Marisol. Bueno, pues es que la lectura de ahorita pues me identificó mucho porque pues yo lo viví. Eh, Así como Karen, yo también tuve así una vida bien loca. Pero em, sí me costó trabajo salir porque em, como que uno no lo ve o incluso aunque ya está cansado de la situación, sigue, ¿no? O sea, sigue en esa situación de meterse, porque incluso lo que dice Karen es cierto. O sea, tal vez no tengas el vicio del alcohol o de las drogas o de algo, pero hay otros vicios que son emocionales, ¿no? Que sí son importantes, que están más arraigados a lo mental, ¿no? Y el hecho de solo beber alcohol es un síntoma pues que realmente te está mostrando que hay más cosas que adentro tuyo, ¿no? Y esto yo todo lo aprendí porque ahí el texto mencionaba pues la parte de los 10 pasos, que en este caso es el doble A, ¿no? Y a lo mejor han de decir, ay, ¿por qué lo menciona? Bueno, lo menciono porque para mí sí fue muy importante esa agrupación, porque no solo aceptaban gente con problemas de alcohol, sino emocionales, ¿no? Incluso si yo no hubiera ido a esa agrupación, pues yo creo que no hubiera salido, porque lo que hace esa agrupación es tocar la parte espiritual, que sí tiene mucho que ver con estas situaciones, porque como lo mencionan ustedes, a veces los vicios no vienen todo porque, pues ya porque quiso, o más que nada como lo manejan en psicología, por cultura y por social. O sea, sí puede ser eso, pero a veces trasciende de situaciones ya más internas y más espirituales que son difíciles pues ya de controlar en la parte humana, ya se necesita pues ayuda pues más grande, ¿no? Y pues yo sí he estado, yo sí he sentido eh, obsesores que en algún momento yo lo platiqué con Yuri y a lo mejor bueno, en esta parte con David, que me comentaban que a veces los obsesores que tienes a tu lado son gente que era tu conocidos, ¿no? O amigos que incluso
tú llegaste a liderar porque tú te manejabas tanto en esos ambientes en otras vidas, que en estas vidas te dicen, te reclaman porque ya no estás en esas situaciones. Y a mí me ha pasado porque yo los he sentido, ¿no? Yo ahorita estoy empezando a aceptar la mediunidad porque yo al principio no la quería aceptar porque pues decía que no era para mí, pero pues experiencias me han hecho ver que sí. Y pues me hacía de oídos sordos, pero sí he llegado a sentir, ¿no? A veces que el alcohol está en mi garganta, ¿no? O sea, o incluso paso y escucho canciones que me asemejan, ¿no? Al antro o luego estoy normal y me llega un olor a alcohol, ¿no? Y yo digo, no, no manches, pero ya sé qué es, ¿no? O sea, ya identifico. O sea, yo sé que son como situaciones, olores que me llegan porque pues yo estuve muy metida en esas situaciones, ¿no? Del alcohol, más que nada. Y me costó un buen trabajo salir, ¿no? Y hay veces que todavía sigue, ¿no? Por las situaciones y por el simple hecho de que a veces uno no acepta la, la mediunidad o el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Que es ayudar a los demás. Y pues sí, los llegué a escuchar, ¿no? Muchas veces o a oler más que nada esas sensaciones em, esas situaciones, ¿no? De ponte en esa situación, pero incluso al ponerse en una de esas situaciones se pone en riesgo, ¿no? Incluso como ahí dice el texto, o sea, sí tendrás el vicio, pero el vicio, y aunque no estés en una situación así obsesada, ya con que tengas el vicio abre muchas puertas pues para mal, ¿no? Ya te empieza a arrastrar más a lo profundo. Y eso es lo que puedo compartir de experiencia. Gracias, Eli. Gracias. Ya son los hermanos que regresan y dicen, oye, pero si nos las pasábamos tan bien en el antro, oye, pero nos las pasábamos tan bien bebiendo, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue lo que pasó? En fin, siempre van a estar esas influencias ahí hasta que trabajemos en nosotros mismos. Bueno, vamos a pasar la palabra a Marisol y después mi mamá. Hola, buenos días. Justo en el texto me gusta la parte, bueno, que todos somos mediums, lo menciona, ¿no? Y en el libro de Misioneros de la Luz me hizo recordar una parte en donde hay hermanos en un centro espírita como queriendo conectar y esperando, o sea, estaban como que con la mano ya esperando el mensaje del medium, ¿no? Y se acerca André Luis con Alexandre, me parece que era como el guía, el que le estaba explicando como que la situación, le dice, mire, vamos con este hermano, porque no lograban ninguno conectar, ¿no? Con la mediunidad. Entonces lo empiezan a ver y André Luis pues empieza a ver el cuerpo, ¿no? Por dentro, las células, todo, o sea, era algo impresionante, ¿no? Empieza ahí a describir. La verdad es que ese libro es muy técnico, vienen cosas o órganos que ni siquiera yo conocía y que los googleé. Entonces, empieza a describir, mira, este hermanito tiene pues alcohol en la sangre, ¿no? En su organismo. Y él quiere conectar, pero pues no lo podemos hacer porque le podemos hacer un daño. O sea, es impresionante cómo ahí dice, mientras nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues sí, nuestro motor no esté como al 100%, no podemos conectar porque los podemos lastimar físicamente, ¿no? Entonces, ahí como que me dejó ver algo muy cierto, que si nosotros no estamos al 100% físicamente, cero vicios y mentalmente también, porque pasaron con otro hermanito que tenía como que un tema de como de algo sexual, de que estaba todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Mira, vamos con él y empezaron a verlo por dentro y dijeron, no podemos tampoco hacer o canalizarnos con él, conectarnos con él porque pues no está bien, no está equilibrado mentalmente, ¿no?
Y luego fueron con otra hermanita a ver qué ve aquí André Luis. No, pues un tema de abuso, de glotonería, ¿no? De comida, exceso de comida y todo esto. Y fue como, bueno, no vamos a poder conectar con ellos el día de hoy porque pues no están bien físicamente, ¿no? Entonces, me deja ver que pues hay diferentes tipos de vicios que tal vez nosotros pensamos, bueno, no pasa nada, uno más, ¿no? No, entonces, esa es una parte importante, ¿no? Cuidarnos nosotros físicamente para que precisamente podamos conectar quienes tienen más desarrollados la mediunidad. Yo honestamente pues no siento que tenga como que un desarrollo, sé que lo tengo, pero como dice el texto, no todos somos mediums, ¿no? Pero tengo esta como sensibilidad en sentir, o sea, sé que hay algo aquí, pero no lo puedo ver, ¿no? Yo creo que esa es como que la parte de decir todos somos mediums, ¿no? O lo que te he platicado, Yuri, que me ha pasado en los estudios, digo, yo creo que a algunos les ha pasado el hecho de que de repente pues te empieza a doler la cabeza, ¿no? Ya me explicaste esa parte, ¿no? Entonces, quiero pensar que de esa manera nosotros también somos un medio de ayuda a quienes lo necesitan. Por ejemplo, estamos hablando de vicios, ahora mencionamos glotonería, cosas del alcohol, cosas del cigarro. Entonces, yo supongo que aquí alrededor va a haber gente que está escuchando o almas que están escuchando acerca del tema, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario de que pues hay que estar atentos. Yo creo que muchos aquí en el grupo ya se pueden dar cuenta oye, ya me estoy pasando, ¿no? Como dice Karen, que ya ella se da cuenta, ¿no? De esto está mal, ya voy a parar. Entonces, eso es como que un avance muy fuerte, muy importante dentro de nuestras vidas, porque al final del día buscamos el perfeccionamiento al venir a este plano terrenal. Entonces, bueno, ese es el comentario. Gracias. Gracias, Gracias, Marisol. Es por eso que los mediums, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más facilidad de incorporar a los espíritus inferiores que incorporar a los espíritus superiores. Exactamente por eso, porque nuestro nivel es bajo comparado a ellos y ellos tienen mucha dificultad para, pues sí, vibrar. Nosotros, ¿no? A veces tenemos mucha dificultad para alcanzar esa vibración y difícil las comunicaciones. Pero cuando hacemos los trabajos mediúnicos, así incorporo a los espíritus inferiores y me toma tiempo para poder recibir los mensajes de los benefactores. Incluso hay veces que no consigo porque quedé tan impregnada de los hermanos más necesitados que me cuesta trabajo salir de esa vibración para poder conectarme con lo superior. Entonces, imagínate, eso yo te estoy diciendo en un trabajo mediúmnico, pero en el día a día siempre estamos así recibiendo esa influencia y siempre estamos conectándonos todo el tiempo, mismo que inconscientemente estamos constantemente recibiendo y emitiendo pensamientos, información, energía, sensaciones, aflicciones, alegrías, todo, todo, todo. Entonces, es exactamente eso que dijiste de estar atentos, es bien importante y es uno vamos a decir, de las cosas para no ser obsedados o no recibir esa obsesión espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Ahora sí. quería hacer una pequeña distinción en el libro ese de André Luis. O sea, tenemos que hacer la distinción entre los medios ostensivos y el resto, que todo el mundo somos un poco medium. Entonces, todo el mundo tenemos la capacidad de sentir, puede ser sensitivo, de sentir cosas, y La eso sí. intuición, ya simplemente la intuición ya es una Eso todo mediunidad. el mundo, pero en el caso de un medium ostensivo que vino con ese compromiso de trabajar con la mediumnidad, ahí sí hay que tener cuidado y hay que tener una preparación, ¿no? Para poder recibir hermanos. O sea, si ese día tomé alcohol y comí descontroladamente, va a ser muy difícil llegar a la reunión mediúmnica y canalizar buenos espíritus, ¿no? Los Eh, otros es fácil. eso es lo que dijo Yuri, uno depende de su vibración, entonces solo quería hacer esa distinción. Iba Rosa, después Karen.
ya han resuelto algunas de mis dudas. En la película de Divaldo me quedó muy grabado eso precisamente, donde, sí, sí fue de Divaldo, donde los obsesores que están donde está tomando la persona y ahí están a su alrededor me quedó mucho, mucho, muy grabado. Entonces ahora cuando tengo a veces la, el gusanito de que quiero echarme un traguito, ya me acuerdo, me evoco esa imagen y ya digo, no, 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 no. Y a mí me propuse, pero ahora se me bajó de más azúcar, así que me sentí un poquito mal, y entonces tengo que empezar a buscar el equilibrio entre una cosa y otra. Y quiero hacer una pregunta, tal vez parezca una pregunta tonta. Siempre, siempre hay obsesores o siempre hay hermanos a un lado de nosotros cuando tenemos ese tipo de deseos, sea cual sea. La mayoría del tiempo sí, sí, todos tenemos acompañantes, sí. Tenemos no solamente hermanos que están necesitados, también hay algunos conocidos de otras vidas, enemigos también de otras vidas, pero normalmente sí estamos acompañados y en todos los lugares hay desencarnados, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los hospitales, en los centros comerciales, en las discotecas, en los cinemas, en todos lados hay desencarnados. Entonces, el ratio, ¿cómo se dice el ratio? Sí, que podemos decir que hay cuatro encarnados por un encarnado o algo así, ¿no? Pero hay momentos que sí podemos estar solos, ¿no? No tenemos que pensar que en todo momento estamos, ¿no? Rodeados de una multitud de espíritus, ¿no? No es el caso. Pero en el caso en cuando estamos haciendo un vicio, ¿no? O entregándonos a un vicio, un comportamiento desequilibrado, sí, podríamos tener certeza que no estamos ni tomando solos, ni fumando solos, ¿no? Y sobre todo si vamos a lugares así como bares y esto así, ahí como que nos metemos en la boca Low. del lobo, ¿no? Entonces, ahora si vamos a un centro espírita a rezar, un grupo de oración, me podemos creer que sí, también hay espíritus, pero que tienen el mismo interés, ¿no? Y que están ahí por la oración Una vibración más elevada. sí. Gracias, David. Me dices que es la proporción. Sí, en realidad si somos 1/4, imagínense, si somos aquí 25 participantes, quiere decir que hay más o menos 100 desencarnados que nos están acompañando en el estudio. Y aún más porque para los estudios Y vienen, sí, vienen para el estudio. ratio, ya, relación, proporción, gracias. Eh, ¿Había alguien más? Si no regresamos. Ah, Karen. Hola, sí, quería regresar sobre un comentario cuando dijeron que cómo los vicios abrían la puerta, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, no sé, como que me visualizo como si estuviera como en una burbuja, ¿no? Es como mi espacio personal. Y que cada vez que uno toma o fuma o consume algo, es como si esa burbujita como que poco a poco se fuera como abriendo y da paso a como a la entrada, ¿no? A ese espacio tuyo de estos hermanos. Yo recuerdo que pues las primeras sensaciones que tuve cuando consumí alcohol era más o menos así, o sea, como si casi, casi pues sí, ¿no? Les abría la puerta y péguense, o sea, y se pegaban así, cerca de mí y sentía aquí como que, pues todas esas sensaciones, ¿no? Entonces, como que me pongo a pensar cómo protegernos. Sí, obviamente evitar consumir, pero como la protección de la oración, ¿no? Como esa protección de que a donde sea que vayamos, porque había veces que yo ni siquiera consumía nada, ya iba alguna comida o algo y yo sentía la sensación del alcohol por las personas que estaban alrededor de mí. Entonces, yo ni siquiera tomaba y decía, salió peor, o sea, ni tomo nada y me sigo sintiendo mareada, con náuseas, con todo eso. Pues también digo, sí, por mi energía baja que permite también como la presencia y cercanía a estos hermanos.
pero pensaba cómo es súper poderosa pues la oración, ¿no? Pedir protección siempre a donde sea que vayamos, pedir pues lo que comentábamos en algún estudio, como decir, o sea, hermanos no pueden entrar a mi casa, ¿no? Como no son bienvenidos acá, se les invita al estudio, pero pues no, o sea, no pueden estar acá conmigo, ¿no? Eso me pasa mucho cuando voy o a restaurantes o algún, pues sí, a algún lugar con mucha gente, ¿no? Yo siento que ellos obviamente como que también quieren aprender, que vienen a estudiar con nosotros y pues se pegan. Entonces, como que esa importancia de la protección. Y me acordé ahorita, hace tiempo, no sé si fue un comediante o lo vi en algún lugar, era como un chiste así de que todos los ex drogadictos, ex alcohólicos, todo son cristianos, ¿no? Así de que se volvieron cristianos. Y como que hacían una broma sobre eso, pero dije, qué regalo tan grande, o sea, qué regalo tan grande las personas. Sí, o sea, muchos hermanos que salieron de casas de rehabilitación o de la cárcel o que tenían vicios súper fuertes, se volvieron cristianos. Y eso habla del regalo tan grande que es tener a Jesús en nuestras vidas, que nos da la fuerza para enfrentar eh, pues esos obstáculos, estas situaciones que pensamos que no podemos solos. Y es que sí, en muchas ocasiones es tan difícil. Yo pienso ahorita en los adictos a sustancias muy fuertes que sienten que no pueden solos, ¿no? Porque ya hay una cuestión de su cuerpo, o sea, una necesidad ya biológica de su cuerpo, de sustancias. Entonces, ¿cómo vencer pues sí, ¿no? Esa necesidad, o sea, cuando la fuerza de voluntad te está fallando, te encomiendas a Dios, te pegas a Dios porque sabes que necesitas algo mucho más fuerte que tú. Y pensaba en la importancia de pedir ayuda, o sea, cómo es difícil tal vez para una persona que no está pegada a Dios salir de cualquier vicio, de cualquier, sí, de cualquier vicio, de cualquier situación, adicción. Y las personas que estamos cerca de Dios sabemos que vamos a recibir ayuda, que pedimos fuerza, que los benefactores están ahí, pero que a veces solo necesitan como un gramo de voluntad. Así, esa iniciativa de nosotros de querer cambiar realmente para que ellos también nos ayuden, ¿no? Y ya por último, para cerrar el comentario, recordé que al inicio, cuando dejé de tomar, de fumar, de salir y todo, como que yo decía como, ah, no, ya no tomo, ¿no? Ya, ya me salí de eso. Pero mi espíritu seguía tomando, mi espíritu cada vez que podía, en los sueños yo me iba a fiestas y sentía esa sensación del alcohol, o sea, realmente me sentía borracha. Estaba soñando y yo sentía esa sensación hasta, o sea, todo. Y me tardé un rato para decir realmente no, ya no lo quiero, o sea, realmente ya no lo necesito, ya no. Y es la importancia de educar al espíritu, no al cuerpo, ¿no? Realmente no nos podemos engañar, o sea, a lo mejor nuestro cuerpo dice que no, pero nuestro espíritu dice que sí. Entonces, sabemos que en el mundo espiritual no engañamos a nadie, ahí somos tal cual transparentes. Entonces, pues era eso, ¿no? Encomendarnos a Dios, a los benefactores, pedir ayuda, usar nuestra fuerza de voluntad para realmente hacer un cambio desde dentro, ¿no? Desde la raíz. Gracias. Ese es un ejemplo perfecto, Karen, porque cuando dormimos, ¿no? Nuestro espíritu se despega de nuestro cuerpo y vamos a lo que nos gusta. Entonces, si hubieras desencarnado en ese momento, te hubieras vuelto a la fiesta donde ibas, a tomar, a sentirte ese efecto y es exactamente lo que hacen estos espíritus. Y con lo que dijiste con relación a que todos los cristianos son exadictos y eso, ve, Jesús vino para los enfermos, no para los que están supuestamente sanos. Así que es un poco normal que vino a salvar a los que más necesitaban, ¿no? Entonces, Eso que dijiste, Karen, que el espíritu, el cuerpo dice que no, ¿no? En vigilia dices que no, pero tu espíritu dice que sí. Y de ahí la importancia de trabajar sobre nuestro espíritu, de ahí la importancia, ¿no? Lo que siempre hablamos, la reforma íntima, que ese es el camino para disolver estas obsesiones, ¿no? Cuando una persona
decide sinceramente reformarse, trabajar en sus defectos, practicar el bien, elevar sus pensamientos, ahí no vamos a traer más, ni los obsesores, ni vamos a ir más en búsqueda de estos placeres momentáneos, ¿no? Y más vamos trabajando sobre nosotros mismos, más vamos creando así como una barrera natural, vamos a decir, más elevamos nuestra vibración, se hace un escudo, hacemos un escudo natural sobre nosotros. Y los espíritus obsesores ya paran no se sienten más atraídos, ¿no? Sino que se van a sentir incómodos, incapaces de permanecer cerca de esa energía más elevada. Karen habló sobre la oración. Claro, la oración es una herramienta maravillosa. El pase magnético es una oración, perdón, es una herramienta que, que ayudan mucho en estos procesos, pero no son la causa principal de la cura. La causa principal es siempre nosotros, es la decisión interior, es el esfuerzo continuo de renovación, ¿no? Entonces, tenemos trabajo que hacer, nuestra reforma íntima. Si no queremos más sufrir estas obsesiones espirituales, pues necesitamos trabajar en nosotros, en deshacernos de todos esos vicios. Todo lo que nos ata a la miseria moral va a seguir siendo ganchos para nuestros hermanos. ¿Decir algo? Ok, David, y después pues quiero volver a algo que dijo Karen. David, David. Adelante, Sebastián, si gustas. no, después vuelvo. Bueno, yo quería comentar un poquito porque hay mucha información, es un tema muy interesante. De hecho, creo que ideal que los psicólogos o los terapeutas conocieran el espiritismo para que pudiéramos entender un poco la fenomenología, lo que pasa más allá de la mente, ¿no? Por decirlo así, y también más allá de los cánones que profesan la ciencia, ¿no? La ciencia respecto al comportamiento humano. Se dice que hay muchísimos obsesados, muchísimas personas enfermas por la obsesión en los psiquiátricos, por ejemplo, y eso es lamentable. Quizás en Brasil se ha desarrollado mucho la cultura de la desobsesión, del uso de la espiritualidad para curar a estos hermanos, pero en México estamos en pañales, a nivel mundial, creo yo. Entonces aquí se hablaba mucho de la vibración, se habla mucho, nos hablamos mucho de la vibración y realmente creo que la clave es esa. Yuri comentaba que digo, yo creo que ella ya poco a poco va a ir facilitándole la capacidad de canalizar entidades más evolucionadas, mucho más elevadas, porque ya lo está haciendo. Digamos que está recorriendo la escala hacia arriba, no hacia abajo. Quizás en el pasado sí, pero ahora va para arriba, va que vuela, ¿no? Digo yo, me voy a agarrar así como el papalote, digámoslo así con ella y nos estamos tomando de la mano de ella, ¿no? Para avanzar. La vibración creo que es lo más importante y se dice también en psicología y en otras corrientes que la parte del pensamiento y la emoción son los dos elementos cruciales para crear. Y de hecho son como dos elementos que deben de sintonizarse, el pensamiento con la emoción. Si tenemos un pensamiento y tenemos otra emoción, no hay sincronía y por ende hay distorsión, no logramos nuestros objetivos. Entonces yo me preguntaba cuál es el pensamiento más alto que nos puede ayudar a vibrar alto. Y la palabra que me llegó es Dios o Jesús o lo que simbolice lo más elevado para el ser humano. Y decía yo, ¿cuál es la emoción más alta que puede ayudarme a vibrar alto? Y me decían la paz y el amor o el amor mismo, porque el amor conlleva paz. No hay amor si no hay paz. Entonces creo que esos dos pensamientos, esas dos ideas, pensamiento Dios, algunos dicen piensa en Dios o entrégale todo a Dios. Me recordaba a aquellos hermanos que han pasado situaciones fuertes y a través de la entrega a Jesús o la entrega a Dios han podido sanarse. Y creo que cuando uno piensa en Dios, si realmente vibra en Dios con el amor, pues son las dos, la fórmula perfecta, ¿no? El A más B es igual a C, es igual a la liberación. Y eso lo logramos con la oración, con la meditación. Pero algo particular que veía en la lectura es que la obsesión se manifiesta cuando nos aferramos mentalmente y emocionalmente al vicio, al hábito, a la costumbre, y eso se vuelve algo fuerte, poderoso. Pero si, como dicen, polarizamos hacia Dios y vibramos en amor, estamos subiendo de nivel, estamos facilitando que los espíritus buenos nos ayuden. Y algo importante es eso.
Podemos tener un vicio físico, la gula, el sexo, el alcohol, lo que fuere, pero podemos intentar ser buenas personas. Quizás una persona que tiene ese vicio, un hábito, digamos físico, se puede librar más fácilmente si empieza a vibrar en amor y el vibrar en amor es ayudando al prójimo. Entonces también, por ejemplo, alguien que está atormentado psicológicamente y todo, una de las soluciones más importantes, aparte de la oración, es la entrega de amor, la entrega hacia el prójimo, al prójimo, ¿no? Eso es muy importante. La oración y el servicio al prójimo es lo más importante, diría yo, porque nos conecta con Dios y a la vez desarrollamos el amor. Y finalmente, comentar un poquito, Marlene Nobre es una persona doctora, estudió mucho el espiritismo, sacó muchas conclusiones y es un ser que sigue trabajando inclusive en el grupo el Centro Espírita Chico Javier. Y es una persona muy polifacética, tiene mucho conocimiento científico, pero a la vez tiene mucha sensibilidad espiritual. Y ella nos da un tip. Muchas veces, por ejemplo, la adicción al azúcar o a la gula pudiera parecer una aflicción provocada por los obsesores, pero tiene que ver también con mecanismos físicos o fisiológicos. Las endorfinas, las sustancias que se generan con el azúcar, el azúcar es altamente adictiva y también no debemos quizás culparnos de nuestra falta de voluntad, entre comillas, porque hemos entrado en un círculo vicioso, ¿no? El azúcar, como la Coca-Cola, que contiene azúcar, se vuelve adictiva y el cuerpo responde y genera endorfinas y sustancias que nos hacen sentir placer, gozo. Y es que curiosamente estamos tratando de sustituir la chispa de la vida, que es el amor, que es la paz, que es la alegría, la fraternidad, por la otra chispa de la vida, que es la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces se nos ha vendido y se nos ha inculcado esas ideas que realmente debemos regresar a la fuente, al conocimiento científico, psicológico y al espiritual. Nada más. Gracias. Gracias, David. Sí, Marlene Nobre es una de nuestros benefactores. Ella ahora tiene como misión de traer un poco los mediums, ¿no? Hacia el buen camino, ella fue la que nos rescató, podemos decir, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es una persona muy importante en este camino. No sé si quería decir algo, yo quería volver un poquito a algo que había dicho Karen sobre pensamientos extraños y algo que también nos habla el texto de los alcohólicos que ven visiones de bichos, de cobras, y quería explicar un poco el mecanismo que hay detrás de esto. Eh, o sea, no es, quizás no la ciencia podría pensar que que los alcohólicos alucinan, ¿no? Cuando ven estas formas, esas cosas, y no es una alucinación en sí. El mecanismo que hay detrás de esto es que el alcohol, cuando toman alcohol o otro tipo de droga, debilita la unión entre el cuerpo y el espíritu, lo que provoca un semi-desprendimiento del perespíritu en ese momento. Y ahí la conciencia del intoxicado, ¿ah? Se proyecta hacia la dimensión espiritual. Entonces, supongamos, ¿no? En el caso de un alcohol que está tomando y que alrededor de él tiene otros entes que lo están vampirizando, ¿ah? Entonces, él lo que ve en realidad es el espíritu percibe lo que el desencarnado está proyectando con sus formas, pensamientos. Entonces, el desencarnado, él está como rodeado de sus formas, pensamientos que son así De de angustia. angustia, de degradación, o sea, en ese mundo oscuro. Y el cerebro del intoxicado, del que está ahí tomando, lo interpreta como visiones también así oscuras, de murciélagos, de bichos, de cosas, como Care decía, pensamientos extraños, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa básicamente, que el espíritu como se desprende un poco del cuerpo y estando en conexión con esos espíritus, ven directamente lo que esos espíritus están proyectando, ¿no? Y se sintonizan juntos. Otra cosa que también ocurre, estoy seguro que todo el mundo ya vio esto, hay personas que cuando toman alcohol se transforman totalmente.
A la persona puede ser, ejemplo, un pan de Dios en la vida y cuando está alcoholizado es como si fuera otra persona. Su expresión facial cambia, empieza a ser A veces agresivo, sí. agresivo, a insultar a la gente, es como si tuviera otra persona ahí. Otra personalidad. Ajá. Exactamente, entonces es el mismo mecanismo. El cuerpo, el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y ahí otro espíritu que está ahí vampirizándolo puede tomar el control de su cuerpo. Es el mismo mecanismo que ocurre en una reunión mediúmnica donde el medium presta su cuerpo como instrumento para que un desencarnado pueda comunicar a través de él. Ahora, el medium lo hace de manera totalmente consciente. El borracho, el drogado no está consciente de eso. Seguro que para eso hay que tener un poco más de mediunidad, pero sí puede ocurrir a que otro espíritu directamente tome el control del cuerpo y se ha visto no crímenes de personas intoxicadas, no que se han hecho mal a otros o a sí mismos. Y bueno, es bastante grave, se me hace bastante grave ese mecanismo porque a veces podemos pensar, ah, bueno, tomo la sustancia y alucino un poco y estoy bien, pero no. Es nuestro perispíritu que se desata y seguido otro espíritu puede tomar el control. Entonces ahí ya es como otro calibre, en una situación completamente diferente. Se quería traer este mecanismo. No sé si alguien tiene otros comentarios, pero rápidamente hablamos mucho de la gula, ¿no? Hablamos de esas llamados que nos llegan. Incluso el texto va a hablar un poquito ahí, ¿no? Él dice cómo los obsesores a veces actúan dice, a través de las regiones del sexo y del estómago. Eso es súper interesante porque los espíritus inferiores no actúan, ¿no? En la razón o en la moral, normalmente van así de manera atacan la energía vital en su nivel más primitivo o más animal, ¿no? Si pensamos a esos centros de fuerza que normalmente o comúnmente se le conocen como chakras, ¿no? Por ejemplo, el centro del estómago, este centro está relacionado con las emociones más básicas, ¿no? La absorción de las energías del mundo. Pero cuando está desequilibrado, se vincula a los vicios que implican la ingestión, sí, de drogas, de alcohol, la comida en exceso, la gula. Entonces es como la puerta de entrada a esa sensación como de pesadez, de apatía, de falta de voluntad, de deseos así, deseos irresistibles que nos agarran por sustancias que sí, que alteran nuestra percepción o que alteran nuestro estado. Entonces, un espíritu desencarnado, viciado, se sintoniza con esos centros de fuerza para alimentarse, ¿no? De esa energía que está acumulada, de esa energía densa que es emanada por el vicio. Y al mismo tiempo estimula aún más el deseo de consumir. Entonces es un ciclo ahí de retroalimentación negativa que se está haciendo todo el tiempo. Ahora, el sexo, ¿no? El centro, el chakra del sexo o el centro de fuerza sacro, ¿no? Ahí en ese centro normalmente gobierna la creatividad, como sabemos que la generación de la vida, el impulso sexual, y en su aspecto desequilibrado se va a vincular ahí con la lujuria descontrolada, la pasión animal, la obsesión sexual, la baja autoestima. Entonces los espíritus obsesores estimulan ese centro para generar esas pasiones violentas, esas ideas de posesión, de celos, del placer egoísta. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos deseos animales, vamos a decir, o que nos acercan, con esos impulsos que nos acercan más a la animalidad. Estos espíritus nos bombardean, estos centros de fuerza y podemos tener esos pensamientos intrusivos, esos deseos súbitos, ¿no? Sea de esa gula, o sea de ese alcohol, o de ese cigarro, o de esa droga, o de ese sexo desequilibrado. Entonces a veces podemos pensar que ese deseo de beber nace dentro de mí, cuando en realidad también está siendo energéticamente estimulado desde afuera
pero en un punto en el que ya somos débiles, en el que tenemos una debilidad, en que tenemos ese gancho que hablamos al principio. Entonces, David habló un poco de cómo combatir eso, ¿no? Con el servicio, él habló sobre el servicio. También el texto nos habla sobre los centros de fuerza del corazón. Entonces, si nosotros estamos trabajando, si estamos sirviendo, si estamos orando, si nos estamos fortaleciendo estas antenas, ¿no? Si estamos fortaleciendo las influencias espirituales a través del estudio, de la oración, la meditación, el esfuerzo que estamos haciendo por comprender las leyes divinas, fortalecemos estos centros. Entonces ahí podemos recibir más ayuda de nuestros benefactores, más fuerza de voluntad, más ideas claras que nos ayudan a combatir estas, la obsesión espiritual. Entonces, a veces necesitamos estrategias, vamos a decir, cuando sintamos esos ataques en el estómago, esos deseos de beber o de consumir, activar ese corazón, hacer una buena acción, agradecer, ayudar a alguien, ¿no? Activar el cerebro estudiando un tema elevado, meditar, una lectura bonita, escuchar una música bonita, ¿no? Contrarrestar esos ataques a veces que nos llegan del sexo, esas pasiones desequilibradas, con un deseo de amor fraterno, ¿no? Es cambiar el foco, ¿no? Porque si a mí me llegan pensamientos de participar vamos a decir, en fiestas sexuales, yo sé que no está bien. Entonces yo sé que tengo que subliminar esos deseos, esos pensamientos. Entonces, estar siempre atentos y cuando uno está trabajando, cuando uno está estudiando, no piensas en esas cosas. Pero bueno, Karen, levantó mi tía Maribel. Sí, de hecho era yo, iba a hacer una pregunta, pero ya la respondiste con lo que comentaste. Le comentaba que acá, le digo, mira, yo nunca he tenido el problema del alcohol, gracias a Dios, pero pues sí, de repente en la fiesta, en la convivencia y todo, pues me echaba mis copas, cervecita y todo muy rico. Me gustaba, ¿no? O me gusta. Sin embargo, ahora que hemos estudiado y todo eso, yo no he dejado de todo el alcohol. Este, en Acapulco, por ejemplo, a veces hace un calor, híjole, ay, se me antoja, me echo una cerveza, pero no paso de una. O sea, digo, es como que me quito el gusto nada más y ya. Pero estoy en una reunión, estamos con amigos, es muy común allá pues, por el calor y todo, llegan mis amistades a la casa y pues llegan con la botella y todo. Entonces, yo, o sea, me sirvo para convivir, pero le pongo poquitito, le pongo más agua, más refresco, estoy ahí un rato, sí, sí me tomo una copa, sin embargo, me mido, pues, o sea, me mido porque pues porque sé que me hace daño, que no debo de. Y otra porque también no quiero atraer hermanos no deseados, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahora ya el hecho de tener esa conciencia ya me limita. Afortunadamente no es algo que yo necesite. Yo puedo estar y todo, digamos, sin probar una gota de alcohol, me la tomo a veces porque me gusta en una comida, después de la comida, un vinito, también se me antoja un vinito, una copita y me la echo. Entonces, pero ahorita pues digo que lo que comentaste y todo, pues ya me quedó más claro, porque en un momento cuando empecé a leer el texto, y todo eso me preocupé, dije, híjole, cuando me tomo una copa, a lo mejor estoy abriendo la posibilidad de que lleguen hermanos, todo me dio un poquillo de temor, ¿no? Pero bueno, con la explicación que diste, Yuri y Sebastián, pues creo que quedó más que claro. Gracias. No, con una copa, no, si alguien toma una copa de vino comiendo,
no va a ir al infierno, déjeme Y decir. tampoco se va a estar rodeado de obsesores, entonces no hay que mezclar las cosas, no, estamos hablando del desequilibrio, siempre al desequilibrio, ¿no? César nos daba el ejemplo como de un padre, ¿no? Él decía, ¿no? Que él conoció un padre, o no sé si era de un libro, pero él mencionaba en el estudio que hicimos con él sobre esto, de un padre que, o sea, que era alguien que ayudaba a las personas, que daba su vida por los demás y que terminando su día se echaba su cigarrito. ¿No? Entonces, no por tomarte un cigarro o de fumarte un cigarro o una copa de vez en cuando que ya nos vamos a ir al umbral directamente en sufrimiento, ¿no? Entonces, realmente, como él nos decía, la importancia es el vicio y la miseria moral. Hablábamos esta mañana con el Sebas de que al final de cuentas, si todo lo que nos apega, ya todo todo lo estamos apegados a la miseria, a las inferioridades. Todo eso es el problema para nosotros. Ahí es donde está la gran consecuencia, ¿no? Pero como decía yo al principio, si estamos trabajando, si estamos haciendo el bien, si estamos tratando de ser buenos cristianos, un pequeño vicio moral que puede hacerse grande, pero un vicio, no moral, un vicio físico, no no nos hace peores personas, ¿no? Solamente hay que entender esos matices que no hay que ir al extremo porque no somos puritanos aquí, tampoco estamos pronando que todo mundo debe parar de tomar. Lo ideal sería no tener ningún vicio ni físico ni moral, para eso venimos a trabajar, pero no hay que, no crean que somos puros, ¿no? No, Sí. pero también darse cuenta que si el día que no tengo mi cigarrito o mi café, paso un mal día y estoy de mal humor todo el día, quizás me tendría que prender una lucecita y decir, "Bueno, quizás tengo un problema con esto, ¿no? Si tengo que tener, porque después del desencarne, ve todas esas necesidades que tenía, van a ser una falta. Entonces, Las vamos a buscar. exactamente, entonces más ahí va a ser como, en ese momento va a ser un combate, una lucha que voy a tener que combatir ese vicio que tenían. Para muchos no va a ser una copita, va a ser un pastelito. Me incluyo entre ellos. Antonio, Nada más quería resaltar como la importancia de los estudios en, en esto que estamos haciendo. De hecho, ahorita escuché, bueno, al principio escuché el comentario de Linda que hablaba de, todo desató porque el comentario de Linda que decía del viejo yo, ¿no? Y pensé acerca de eso, realmente es el viejo yo. O sea, por ejemplo, yo que estuve muy atado a los vicios también del alcohol, eh, y de vicios en general, por ejemplo, yo todavía reconozco que, por ejemplo, en mí hay un ansia de que si yo tuviera la oportunidad, si yo supiera que no habría consecuencias de tomar y de salir y de hacer, fumar, todo, lo seguiría haciendo. O sea, si no fuera porque realmente yo sé que no me conviene, lo seguiría haciendo. Me acuerdo mucho de eso, Giovanna lo menciona mucho, eh, todo lo de Pablo de Tarso decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entiendo eso y ya no, decido no hacerlo, pero no porque no quiera, no porque por dentro de mí no tenga ese deseo, sino porque yo sé que no me conviene. Entonces reflexionaba acerca de ello y pensaba, ¿cómo puedo yo transformar mi alma, ¿no? ¿Cómo puedo transformar realmente ese deseo interno de no seguir o sea, no seguir en ello? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, ya no tomo, o sea, no me siento atraído más por las sustancias, tengo el problema de la café y tengo el problema del azúcar y de la comida en general, o sea, yo amo la comida. Eh, no como, tal vez como de más cuando me siento, pero no como todo el día, no estoy todo el tiempo comiendo, pero amo realmente como probar todo, comer todo, cocinar, o sea, todo eso me es como, el azúcar sí es un problema, pero, pero estaba pensando justo cuando alguien tiene un problema, ¿cómo puedes tú
como salir de ello, ¿no? Y en ese pensamiento que iba, como fue como un proceso de pensamiento, entendí que recibí la inspiración de ir a la polaridad, que es justamente eso que David mencionó, como el servicio, el estudio, el trabajo hacia los demás. Esa es la polaridad del vicio, porque es contrario a justo lo que David mencionó. Entonces me llamó mucho la atención, y aquí va mi comentario acerca del estudio, que en estos momentos se genera una energía de afinidad en la que podemos recibir intuiciones normalmente en nuestro día a día estamos más conectados estamos más conectados con nuestros hermanos menos afortunados, porque nosotros estamos en esa vibración. Pero en estas oportunidades que tenemos de estudio es cuando los benefactores se pueden acercar más a nosotros y podemos recibir esas intuiciones. Entonces, justo me estaba riendo porque David mencionó justo lo que a mí me había llegado en ese momento, o sea, me había llegado justo esa situación y es como esa oportunidad que tenemos en esos momentos de estudio pues para poder conectar con los benefactores. No, no todo el tiempo, incluso el estudio que hicimos ayer hubo un estudio en el que César hablaba de la conexión en la oración y me llegó mucho porque yo todo el tiempo que estamos orando a veces no puedo estar ahí presente porque a veces estoy haciendo algo pero estoy ahí pero no estoy, o a veces que me siento y realmente estoy escuchando, no siempre estoy conectado con la oración porque mi mente está pensando en otra cosa o yo estoy desconectado completamente de lo que estamos haciendo porque nuestros hermanos nuestros hermanos tienen diferentes métodos para podernos sacar de esa concentración, ¿no? Es una infinidad de métodos que estaba viendo en la bibliografía del libro que estaría muy bueno compartir después y estudiarlo después en español porque realmente es un tema muy interesante, pero justo estaba pensando que este momento también es un momento que tenemos para poder conectarnos con los benefactores y la importancia que realmente es poder recibir esas instrucciones, ¿no? Entonces, pues nada, es como estar en los estudios, mantenernos aquí, intentar como conectar realmente con la atención plena en lo que estamos haciendo y eso puede ser una herramienta muy útil para poder pues salir adelante de todo. Y lo del chiste que mencionaba, creo que Karen lo mencionó, que todos los drogadictos todos los exdrogadictos son cristianos. Yo me río mucho con eso porque es real, o sea, yo no conozco, yo todos los drogadictos amigos míos o gente que conozco que fueron drogadictos duros, son cristianos ahora, y es que realmente es una fuerza muy grande. Yo no me considero como que una persona que tuve vicios como muy fuertes porque realmente nunca descuidé mi vida personal, o sea, mi trabajo, mi día, pero obviamente sí tomaba mucho, sí salía mucho, y obviamente pues sí afectaba mi vida personal, pero nunca lo vi como un problema. O sea, no que no lo haya sido, sino que nunca lo vi como tal. Pero gracias digamos, a los estudios, al cristianismo, gracias al evangelio, pues he podido como entender por qué es tan importante, ¿no? Por qué es tan importante para alguien que realmente quiere salir. Y sí lo veo como, o sea, me río del chiste, pero realmente creo que es verdad. O sea, solamente con Jesús puede salir de una situación tan fuerte como esa, ¿no? Para alguien que realmente su vida la tiene destruida por el vicio, es la única forma que yo creo que alguien podría salir de algo así, o sea, no veo otra forma, o sea, humanamente posible. Yo, es que tal vez yo porque nunca sentí esa ansia tan grande de consumir, pero yo tengo personas cercanas, amigos, y que sí, y yo lo veo como una situación muy fuerte, muy poderosa. Y tal vez lo siento igual con el café, o sea, tal vez un día si tomo café, 2 días está bien, pero sí siento como, ay, quisiera tomar café, o sea, yo todos los días tomo café, o sea, no hay un día que no tome. Tal vez un día, 2 días no dejo de tomar, pero sí siento esa necesidad de tomar. Igual que la comida, o sea, tal vez el azúcar está duro, o sea, este vicio también es un vicio muy fuerte
y lo vemos, como dice Karen, lo vemos tan normal que no pasa nada, pero está ahí. Entonces, no sé, o sea, solamente sigamos en los estudios. Gracias, Antonio. Gente, se nos acabó el tiempo, ya es súper tarde. Linda, habías levantado la mano. Si puedes No, hacer bien perdón, fue rapidito. sin querer, Ah, fue bueno. sin querer. Entonces vamos a terminar, pero sí, como últimas palabras rápidamente, todo lo que nos ata a la materia cuando estemos desencarnados, reflexionemos sobre eso. Una vez estando del otro lado, qué es lo que nos va a atar a este mundo que no nos va a permitir seguir nuestro camino, pequeñas y grandes cosas, insignificantes o grandes como podemos pensar? Pensamos, no, esto no es un problema para mí. Y sí, sí lo es. En fin, tenemos bastante para reflexionar. Vamos a hacer nuestra oración agradeciendo una vez más la gran oportunidad que tenemos de estar aquí. Los invito a la oración. Sí. Entonces elevemos nuestro pensamiento. Recebamos la luz que nos llega de lo más alto. Llenemos nuestro corazón de gratitud y levémoslo a nuestro Maestro Jesús, aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Llevemos nuestros pensamientos, gratitud igualmente a nuestros benefactores que nos acompañan en estos momentos de estudio, de oración. Agradezcamos por la oportunidad que tenemos de estos conocimientos, que poco a poco nos están ayudando a tomar conciencia, a ir limpiando nuestros corazones, trayendo nuevos pensamientos, purificando poco a poco nuestras almas. Jesús nos dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso queremos, Señor, ser libre de vicios, de pasiones, de hábitos malsanos. Estamos buscando, Señor, ser nuevas personas. Necesitamos de tu ayuda, de tu amparo. Danos la fuerza, Señor, para ver en nuestro interior, para ir iluminando poco a poco nuestras sombras, para identificar en nosotros todo aquello que necesita ser trabajado. Muchas veces, Señor, tenemos traumas y venimos a compensarlos con alcohol, con drogas, con comida. Ayúdanos, Señor, a identificarlos, a transformarlos en virtudes, a limpiar nuestros corazones, a recorrer este camino, buscando la mejoría de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Ayúdenos a deshacernos de todo aquello que ya no nos sirve más, porque entendimos que no podemos poner el nuevo vino en un cuerpo sucio, en una conciencia intranquila. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos diste, por estos espíritus benefactores que nos traen mensajes para nosotros, que nos dan una guía para ser mejores, para transformarnos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en vida, en esta tierra, que muchas veces es tan difícil. Muchas veces no estamos donde quisiéramos, pero ya entendimos, Señor,
Estamos donde necesitamos. Estamos con las personas correctas para trabajar nuestros corazones. Las situaciones perfectas para ir adquiriendo virtud. Que tus designios, Señor, se manifiesten en nuestras vidas. Que siempre se haga tu voluntad por encima de la nuestra. Que tus deseos, Señor, siempre predominen en nuestras vidas. Que aprendamos a buscar la felicidad y la paz interior. Que aprendamos a perdonar, a ser más caritativos. Quédate siempre con nosotros, querido Maestro. Bendice nuestras vidas con tu presencia, con tu bendito amor, con tu luz, con tu bondad. Y protégenos, Señor. Protégenos de todo mal. Ampara a nuestros hermanos que están obsedando y aquellos que están obsedando. A nuestros hermanos que vienen a este mundo con luchas, pruebas tan difíciles. A todos aquellos que se van en desequilibrio. Bendice este mundo, Señor, que tanto necesita de ti. Bendice a nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestros deseos. Gracias, querido Maestro. Acompaña nuestro destino y dirígenos siempre en tu dirección. Bendito seas, Señor. Que así sea.